Hola, soy Ernesto y esto es Contexto Cubano. Como muchos saben, el 25 de septiembre tuvo lugar en Cuba un referéndum para votar sobre la aprobación o no del Código de las Familias. Como todas las votaciones en Cuba, este referéndum no tuvo garantías democráticas, ya que no se permitió una campaña abierta por el no hubo presencia de observadores independientes y las autoridades electorales, como todos saben, no son independientes de la influencia del Partido Comunista. Lo más importante de la elección fue la baja participación, que cayó al 74,1%, un número muy bajo respecto a cifras de elecciones y comicios anteriores, y de hecho es la más baja de toda la revolución. El sí ganó con el 66,85% de los votos válidos, sobre el 33,15% del no. Tomando en cuenta el total de votos en blanco o nulos, que fueron del 5,74%, el sí en realidad sacó el 63% de los votos emitidos. Entonces, si tomamos la abstención del 26,9% con los votos en blanco y nulos, queda que el sí obtuvo solo el 46,7% del total de votos que se pudieran haber emitido de acuerdo al padrón electoral. Es la primera vez que esto pasa, ya que nunca antes la mayoría de las personas habían votado en contra de la opción propuesta por el Partido Comunista en ninguna votación. Este 4 de octubre se publicaron los resultados definitivos con el desglose por provincias, lo que nos permite desde el contexto cubano hacer un análisis amplio sobre los resultados. Primero que todo, la participación. Si bien la participación a nivel nacional fue del 74,1%, si lo desglosamos por provincias se encuentran bastantes contrastes. Llama la atención Pinar del Río, la única provincia que su participación superó el 80%, concretamente un 80,12%. Y por otro lado tenemos a La Habana, el otro extremo, con un 65,79% de participación, la más baja del país. Y la provincia que más se le acerca es Matanzas, con el 71,13%, bastante bajo respecto al nivel nacional. Si analizamos los resultados del voto sí por provincia, también surgen bastantes contrastes. De hecho, en 2 provincias se aprobó por muy poco el código, incluso mediante la métrica que usa el régimen, el de votos válidamente emitidos. En el caso de Holguín se aprobó con un poco más del 53% y en Guantánamo 56%, bastante bajo. En el otro extremo tenemos provincias como Diego de Ávila y Pinar del Río, que superan el 70%. Ahí también se podría incluir la Isla de la Juventud, Cienfuegos, Granma y Matanzas, todas superando el 70%. Si lo tomamos sobre votos emitidos totales, incluyendo los nulos y los blancos, por supuesto que el porcentaje del voto sí disminuye en todas las provincias, llegando a estar a menos de un punto porcentual de no ser aprobado el código en Holguín y Guantánamo. Aquí podemos apreciar que si comparamos los resultados del 2019 del referéndum constitucional con los del referéndum del Código de las Familias, hay muchos contrastes. La abstención aumenta en más de 10 puntos porcentuales, el sí no es mayoría, baja del 73% del padrón al 46% aproximadamente, y el no más que se triplica, pasa del 7%, 7,6% al 23,2%. Votar sí, es decir, sí por la unidad, por la revolución, por el socialismo, y es decir, sí por Cuba. Situación compleja también, puede haber gente que incluso tenga un voto de castigo, o sea, no tengan nada en contra del código y sin embargo asuman una posición de que tienen un disgusto porque su situación en estos momentos es compleja, pero eso es también legítimo. Otro análisis muy interesante es del llamado voto castigo, porque sí, si sumamos el voto no, el voto nulo y blanco y la abstención, hay muchas provincias y de hecho a nivel nacional también sucede en las cuales esa suma da mayor que los votos por el sí. De hecho, en la mayoría de las provincias ganó lo que podríamos llamar voto castigo. Sí, ese mismo que el presidente habló el propio día del referéndum en televisión nacional y que probablemente incidió en los resultados de alguna manera, ese mismo ganó en la mayoría de las provincias, con un resultado bastante amplio, sobre todo en Holguín. Aquí podemos apreciar cómo la participación en los comicios realizados por el gobierno cubano se desploman, sobre todo en la última década, pasando de un promedio del 95% a este último resultado, 74%, un desplome del 21% en la participación. El porcentaje de voto no por provincia desglosado demuestra que se concentró principalmente en Holguín y Guantánamo. De hecho, el 40% de todos los votos emitidos por el no se concentraron en el oriente del país.
También es notable en Occidente la provincia de Mayabeque, con más del 37% del voto por el no. También podríamos analizar la abstención y el no. A nivel nacional, más personas se abstuvieron que las que votaron que no. Si lo hacemos por provincias, la situación depende de la región que se analice. En La Habana, la abstención ganó por mucho, mientras que en el oriente del país es notable el nivel del voto no, mucho mayor que el de la abstención, sobre todo en Holguín y Guantánamo. Aparte del contexto nacional, también podríamos analizar el voto en el exterior, que de forma muy interesante la participación que logró fue del 108%. Habría que buscarle una respuesta a por qué la participación fue del 108%. El voto sí ganó con mayor por ciento en el voto exterior también. Y los votos nulos y blancos tuvieron el porcentaje más bajo en el voto en el exterior. Estas son cosas que merecerían otro análisis de qué tipo de personas votan en las urnas que se ofrecen en el exterior. Pero probablemente todos sabemos que los que ahí votaron no fueron los inmigrantes cubanos que están esparcidos por todo el mundo y que suman más de 2 millones de personas. Analizando los resultados por encima de la superficialidad del triunfo del sí, se pueden entrever los cambios ocurridos en la sociedad cubana en los últimos 3 años, así como sus posiciones respecto a una iniciativa que incluye su visión de temas de carácter social. Podemos decir que se ha roto para siempre el mito de una Cuba monolítica. Con estos resultados, el gobierno ya no puede ni podrá negar que existe en Cuba una pluralidad de opiniones y que esta no se limita al código de la familia, sino que se extiende a todos los aspectos. El próximo 27 de noviembre van a tener lugar las elecciones municipales. En contexto cubano vamos a estar atentos en cuanto a si se repite el fenómeno de voto castigo, sobre todo por la abstención. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @contextocubano y a visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y a suscribirte acá abajo. Vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.